acá. Entonces vamos a iniciar la grabación. Vamos a iniciar. Entonces, continuemos. La grabación en la evidencia del fondo de pantalla. Acá solamente Daniel está venciendo. Ya está en la primera línea. Erika, Ô, prof, Erika não está presente todo o tempo na aula. Ela vem e vai prof, ver o que está fazendo, Erika. Alguma coisa. Eu estou aqui, professor, só ouvindo e observando. É porque Dani é muito Não, competitiva. professor. Ah, Navegante, navega aí. navegante. Ela vai, Jamais. faz uma coisa por aí, depois volta, vem entrando, assim está. Isso pode descalificar você, Erika. E o Fernando sumiu também. Professor, me aguarde a minha próxima pantalla. Aguarde. Aí tá Fernando, né? A Daniela, Fernando e Dani. a Daniela é muito constante. Deixa eu te falar, a minha foto tá melhor que a do Fernando, porque o meu tá parecendo os dois, ó. O cerebro. Tá vendo? O cerebro, bueno. Entonces, continuemos la aula, ¿eh? Estamos verificando toda la competencia de fondo de pantalla. Bueno, iniciemos. Estamos viendo ahora el slide número 15. Sistema nervioso. A gente acabou líquido cefalorraquídeo. Sí, falamos muito de líquido. Falamos muito. Sistema nervioso periférico. Para entender esto, vamos a voltar num slide aquí. Estamos no slide 4. Aquí decía división anatómica. Sistema nervioso central, que sería encéfalo y médula espinal. Aquí como podemos ver no centro. ¿Tá bom? Y ahora vamos a dar un periférico. ¿Qué sería? Algo que se llaman nervios craneales. Salen de dentro del cráneo, ¿verdad? De una estructura que se llama tronco encefálico, y un nervios espinales que nacen de la médula espinal. Son todas esas ramas. Bueno, ahora voltamos de vuelta. Vamos entonces a sistema nervioso periférico. Resumiendo, nervios craneales y nervios espinales. Estos nombres se refieren a su origen, ¿tá bom? Unos nacen del cráneo y otros da médula. Ese que nace del cráneo nace del tronco encefálico. Lembrando que el tronco encefálico, vamos a voltar un poquito para hacer un resumen. El tronco encefálico o cerebral forma parte del encéfalo. ¿Está bien? División anatómica del encéfalo, miren. Cerebro, tronco cerebral o encefálico y cerebelo. En esta imagen, este sería el cerebro, diencéfalo, y aquí sería el tronco. ¿Está bien? Formado por mesencéfalo, puente y bulbo. Vamos a ir profundizando esto. Entonces, de aquí nacen los nervios craneales o pares craneales. Y de la médula, que es más embaixo aquí, ¿verdad? Aquí dice bulbo raquídeo y aquí es médula raquídea o médula espinal. De ahí salen los nervios espinales. Entonces, estamos hablando de este tronco, el tronco cerebral o encefálico. Eso es lo que dice aquí en este. Estoy viendo que hay gente que está queriendo ingresar. Vamos a admitir a todos. Bueno, entonces aquí votamos y vota. Estamos en el slide número 16. Dice, nervios craneales. Esta imagen es una de las mejores imágenes para mí personalmente para entender un esquema general de los nervios craneales. Miren aquí, son 12 pares, 12, total 24, ¿verdad? Donde nace, miren, del tronco cerebral, que ya vimos que es una parte del encéfalo. ¿Está bien? Sería aquí en esta zona. Este, por ejemplo, es todo esto del encéfalo. ¿Está bien? Y aquí, este sería el cerebro. Este aquí, cerebelo. ¿Está bien? Y aquí esta zona sería el
tronco encefálico. ¿No? Y ahí vemos los nervios, ¿ven? Ven todos esos nervios que están partiendo del tronco. No sé si ya para entender. ¿Cómo se llaman esos nervios? Son 12 pares craneales. Se llaman nervios craneales o nervios pares craneales. ¿Está bien? Y se enumera en número romano. Primer par craneal, segundo par craneal, tercero, cuarto, así sucesivamente. Y estos son los nombres. Estos pares craneales tienen que saber cuáles son los 12. Este es como algo fundamental en neuroanatomía. Pares craneales tienen que dominar, así como meninges, lembran 3 capas, dura madre, aracnoides, pía madre, tenemos que dominar. Así como esos ventrículos que tienen líquido cefalorraquídeo, son cosas que sí o sí tenemos que saber, no podemos esquecer. Tal vez algunos detalles podemos esquecer. Siempre esquecemos, ¿verdad? Después lembramos, ¿verdad? Pero pares craneales es algo que tenemos que saber. Los 12. Por ejemplo, siempre se pregunta así, ¿cuál es el séptimo par craneal? Y vemos que es nervio facial. Así son las preguntas. ¿Cuál es el 10º par craneal? Nervio vago, por ejemplo. Entonces así. ¿Cuál es el primer par craneal? Nervio olfatorio. Esas son las formas de saber. Se le llama por su número romano, se escribe número romano, o por su nombre mismo. A veces directamente você ve por ahí abreviado. Parálisis del séptimo par craneal. Por ejemplo, nervio facial. Ahí sale esa parálisis en la cara, por ejemplo. Entonces, los dos tienen que manejar un número y un nombre. ¿Está bien? Yo lembro que en las pruebas que nosotros hacíamos de neuroanatomía, era así. Cuando você ya está, era oral. Cuando você estaba entrando en la sala, entrando, 12 par craneales. Ahí no inicio, antes de falar bom dia, ya vai falando os 12 pares até chegar na mesa. Entonces, y si no sabe ya, media vuelta y vota. Nem senta na mesa. Entonces, para tener una idea que neuroanatomía, 12 pares craneales. Es importantísimo. Entonces, ¿están viendo el slide número 16? Bueno, vamos a ver ahí. Este esquema, vamos a detenernos aquí en este slide porque es un resumen para poder entender muy bueno. Miren aquí, el primer par, que es el nervio olfatorio, como pueden ver, está a nivel, en este caso se origina a nivel de la fosa nasal. Decimos originar porque esto transmite la información hacia el encéfalo. Es un nervio, no falamos de neuronas ainda. Vamos a ver enseguida. Hay nervios aferentes que envían la información hacia el centro, hacia el encéfalo, y hay nervios eferentes que traen su impulso del centro para periferia. Entonces, estos órganos de los sentidos, un nervio olfatorio es del sentido del olfato. Sus neuronas están acá, sus receptores, ¿verdad? Aquí están en la cavidad nasal y envían la información hacia el centro. ¿Está bien? Es como si fuera que se originan en la periferia. ¿Está bien? Óptico. Si preguntamos origen de un nervio óptico, la respuesta es en la periferia, en el ojo, en la retina. ¿Está bien? Esa es la información que va a transmitir. Podemos decir que funcionalmente es como que se origina aquí un nervio. Recibe a luz, por ejemplo, a retina, que es a capa nerviosa del ojo,
y ahí va originando un nervio óptico. Todos están relacionados con el tronco, ¿verdad? Y aquí dice que los 12 se originan del tronco. ¿Está bien? No sé si da para entender. Miren por este nervio. Olfatorio, entonces. Aquí, el principio de la información que va, es un receptor que va a enviar a través de un nervio, está en la cavidad nasal. Y tiene este sentido. Es de la periferia para el centro. ¿Está bien? Después vamos a ver que hay dos tipos de neuronios, ¿verdad? Principalmente, sensitiva y motora, ¿verdad? Un trae la información hacia el centro y otro del centro para afuera, como una respuesta. Bueno, vamos a ver entonces, nervio olfatorio, primer par. Nervio óptico, segundo par craneal, para el ojo, ¿está bien? Nervio oculomotor, ¿viste? Dice óculo y ojos, ¿verdad? De ojos, y motor de motricidad, movimiento. Entonces va, ¿dónde va a ir? A los músculos del ojo. Por eso que este esquema es muy bueno, porque aquí estamos viendo que el tercer par craneal, mire, va a los músculos del ojo. Después el cuarto par, nervio patético también se llama, cuarto par craneal, también, no sé si da para ver aquí, este es el número 4, nervio troclear, mire, también va para un músculo del ojo. ¿Está bien? Después aquí, quinto par, un famoso nervio, se llama nervio trigémino. ¿Está bien? Trigémino. Acá está el nervio trigémino. ¿Por qué se llama trigémino? Da 3 ramas. 1, 2, 3. Y aquí vemos dónde está yendo. Como tiene... ¿Sí? Como tiene color azul y vermelho, este vermelho está indicando su función motora. ¿Está bien? Y el azul sensitivo o sensorial. Vamos a ver enseguida eso. ¿Y qué vemos aquí? Un trigémino tiene color vermelho y tiene color azul. Entonces un nervio mixto falamos. Vamos a ir viendo después qué significa. Como pueden ver... Sí. Não está vendo os slides. Eu não estou vendo. Sério? É a internet, porque a gente tá vendo. É? Aqui tá normal. E tenta... Aqui tá no 16, é isso, né? Eu estou te vendo aí agora. Você, mas os slides eu não estou vendo. Ô, Marcos, então você tem que clicar na imagem do professor, que aí vai aparecer os slides. Ah, tá. Obrigado. O si no, intenta salir y entrar de vuelta. Ese ya soluciona todos los problemas. O si yo no tenía vídeo, solucionó el vídeo, después no tenía micrófono y no solucionó, entonces salí y entré y estaba todo ok. Entonces puede probar eso, Marcos. Sair y entrar. Bueno. Eu estou vendo você falar, estou explicando tudo, mas nos vídeos eu não estou vendo os slides. Qué raro. Tá. Pero a mayoría está viendo, ¿verdad? Tá, obrigado. Sim. Tal vez seja alguma coisa com sua plataforma. Ok. Bueno. Estamos no 16? Estamos no 16. Ótimo, é isso, então. Bueno. Estamos parando un buen tiempo en el 16. Porque es para una base. Para entender. Entonces aquí, el quinto está yendo na cara. Este azul significa que es sensitivo. Después vamos a ver qué significa. Y el vermelho es motor para músculo. ¿Está bien? Después viene un 6. Abducem. U6. No sé si pueden seguir. Aquí está. Este es 6. Este va para el músculo del ojo también. Entonces, para un músculo del ojo, imagínense,
Hay 1, 2, 3, ya, 3 nervios craneales. Que muchos nervios tiene, ¿eh? Y después óptico aparte otra vez parabollo. O sea que a vista está controlado por varios nervios craneales, que todos son muy importantes. Entonces ven la importancia de los movimientos, todo do olho. Bueno, después, octavo par es auditivo. Miren a cor, está en azul. ¿Está bien? Los sensitivos, o como dice aquí, sensoriais, los órganos de los sentidos, transmiten información del propio órgano, que es un receptor, y envía hacia el tronco. Y finalmente todo se hace todo va a terminar en la corteza, en el cerebro, todo va a terminar. Estas son vías nomás, son vías por donde va a pasar. Y todo termina en el cerebro. En el cerebro es donde uno es consciente. Si algo llega a no ser, o sea, que nosotros percibimos, vemos lo que vemos, ¿verdad? A imagen es porque entró pelo olho, pela retina, eso fue transmitido finalmente hasta el cerebro. Entonces, y ahí nosotros somos conscientes. Ah, estoy viendo una luz, estoy viendo una sala de aula, por ejemplo. Entonces, todo va a terminar en un sector del cerebro. Hay sector para la audición, un sector para el olfato y así sucesivamente. Justamente lo que hablamos ontem, creo, cuando hay una lesión en alguna parte, no siempre la persona termina muriendo. A veces pierde una función que esa estructura nerviosa está destinada a hacer. No sé si da para entender. Cada zona tiene una función específica. Vista, audición, olfato, cada zona. Y si ahí en esa zona tenemos un problema, entonces perdemos esa función específica. No perdemos la vida, perdemos esa función específica. Por ejemplo, la parte motora está aquí en la parte, en un lóbulo frontal, una parte frontal. Entonces, si hay una lesión para atrás, tal vez uno puede continuar sus movimientos. Como aconteceu o caso que nuestro compañero ontem falou, que la persona más joven se está moviendo todo y el problema fue más atrás. Entonces, ¿qué tenemos que saber del sistema nervioso? Entonces, que cada uno de estos nervios tiene una función específica. Acá, el auditivo, este es para la audición, ¿está bien? Es un nervio sensorial, los órganos de los sentidos. Después, el 9, glosofaringeo, gloso vai de língua, gloso, viene de lengua. ¿Lembran del nervio hipogloso? ¿Lembran? Hipo quiere decir embaixo y gloso, língua. Ese nervio hipogloso va a terminar embaixo da língua. Creo que dimos en cara, en cuello acá, formaba un triángulo de Faraveo, si no me equivoco acá, de Faraveo, lembran que te formaba un límite. Entonces, su nombre se llama hipogloso, hipo e embaixo, epi es encima, lembran, epicardio, por ejemplo, ao redor encima, hipogloso, embaixo da língua. Glositis es inflamación de la lengua, por ejemplo. Entonces, ¿y ahí qué dice? ¿Cómo se llama el nervio? Nervio glosofaringeo, indicando que va en la lengua y en la faringe. A ver, acá está el número 9. Glosofaringeo. ¿Ven? En la parte posterior de la lengua y en la faringe. ¿Por qué está en azul y en vermelho? Porque es un nervio mixto. Tiene información ahí, impulso motor y sensitivo también. Falando de sensitivo, es el que transmite a dor, a temperatura, esas sensaciones, ¿verdad? Y cuando falamos motor es que va en un músculo, tá bom? Y si tem os dois, tens fibras sensitivas y motoras, entonces son llamados mixtos. ¿Tá bom?
Bueno, nervio vago. Este nervio, no sé si ya oyeron hablar alguna vez, este nervio es el número 10, décimo par craneal. Su nombre viene, hay una palabra vago o vagamente. Es decir, que ese nervio era conocido muy vagamente, no se sabía bien el destino de ese nervio, porque era muy extenso. Entonces se conocía vagamente, no se conocía con exactitud su destino. De ahí que viene el nervio vago. Casi como una palabra que conocemos de vagar, vagabundo, eso que anda pela calle, pela rua y él va sin destino alguno. Entonces el nervio vago también es así, un nervio que va, no se conocía bien dónde iba, ahora ya, ¿verdad? Nosotros ya recibimos solo la información. Si ustedes miran aquí, en el line número 16, miren el nervio vago, número 10, vago. ¿Cómo pueden ver? Él nace dentro del cráneo. Y miren, va al tórax, a los órganos del tórax, laringe del pescozo, tráquea, mira, bronquio, pulmón, corazón. Después va, mira, a todo el abdomen, al tubo digestivo, mira, estómago, todo. Y también va aparte también en la pelvis. Entonces, imagínense, es un nervio que nace de dentro del cráneo y sus ramas van hasta la pelvis. Entonces, fue muy difícil en el principio de identificar dónde que va a terminar. No es como, por ejemplo, otro nervio, a ver, por ejemplo, el nervio, no sé, facial, por ejemplo, que va en la cara. O el nervio glosofaringe, que tranquilamente se ve que van a la lengua y la faringe y acabó ahí. Ahí es mucho más fácil, ¿verdad? Porque se terminó ahí. Pero el nervio vago cruzó el tórax, cruza el diafragma. A ver si cómo están de memoria. ¿Por qué orificio del diafragma cruza el nervio vago? Vamos aí, Erika, vamos aí, Manda Erika. mensagem. Hiato aórtico? Pelo hiato aórtico? Próximo. É o esofágico. Exatamente. Você está em dúvida, ¿verdad? Estava em dúvida. Esofágico. No se preocupen, esa materia fue dada año pasado. Tranquilo. Entonces, lembra que el nervio vago pasaba en el pescozo, paquete vascular nervioso del cuello, pasa en el tórax, inclusive caía en la morgue, solíamos marcar nervio vago. Nervio vago es bien largo, bien largo. Entonces, de ahí viene su nombre. Es bien largo y extenso. Después viene el número 11, el nervio espinal, ¿verdad? Tem uma parte que sai na parte superior da médula espinal, por eso espinal también se llama. Nervio espinal, miren el número 11, va a ir para un músculo. Este músculo están lembrando. ¿Cómo se llama este músculo potente aquí del pescozo? Na lateral. Esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide y aquí el trapecio. Trapézio. ¿Está bien? Bueno, excelente. Entonces, este está fácil también de encontrar. Simplemente termina ahí en el pescozo. Pero el vago aquí, repitiendo nada más, miren, hasta da rama no apéndice, miren. Pero apéndice, entonces es bien extenso. Y por último, en el que hablamos, hipogloso, que es el 12º par craneal, o par craneal número 12. ¿Está bien? Va a la parte de los músculos hioideos, no sé si lembra, asa hipoglóso, asa cervical, y la lengua, por embaixo de la lengua. Este es un nombre muy interesante.
hipogloso, miren, va por embaixo de la lengua, para los músculos de la lengua. ¿Qué significa que esté solo en vermelho? Que es motor, para músculos. Así como 11 también, motor. Si alguien quiere profundizar más y hacer una pregunta más difícil de neuroanatomía, se pregunta, ¿cuáles son los nervios paracraneales motores? ¿Cuáles son los sensitivos sensoriales, verdad? Que son de sentido también, de los sentidos. ¿Cuáles son mixtos? Y aquí dice parasimpático. Lembra, no sé si falamos funcionalmente el sistema nervioso. Lembra que se divide en voluntario e involuntario. Involuntario tiene dos partes. Era simpático y parasimpático. Un es inverso a la otra. No corazón, por ejemplo, o simpático acelera o batimento y da más fuerza. Y el parasimpático va parando. En una situación de alerta, de estrés, como comentó también el compañero. Y el parasimpático principalmente está dado por un nervio vago. El vago es un representante del parasimpático, pero también hay otros pares craneales que también tienen fibras de neurones parasimpáticos, pero a estrella de todo es el nervio vago. Por eso que tiene que estar en casi todos los órganos. También porque todos los órganos tienen que tener su control libre, simpático y parasimpático. Entonces el nervio vago es el que lleva a la gran cantidad de órganos, ¿está bien? Y por otro lado está la cadena simpática, que vamos a ver enseguida. Bueno, no sé si da para más o menos una introducción. Aquí miren, atraviesa los orificios del cráneo. Esto sí van a lembrar. ¿Lembran cuando dimos cráneo? Terriblemente cráneo. ¿Lembran que tenía muchos orificios? El cráneo tenía unos cuantos orificios en la base. Y creo que a ella falamos mismo de los pares craneales. Tal vez ya lembren que había forámenes y se preguntaba qué nervio pasaba por ahí. Ese ya era un clásico en cabeza. Entonces eso es lo que explica ahí. Pasa por los orificios del cráneo, porque nace dentro del cráneo y tiene que salir afuera, entonces pasa por el orificio. Esta imagen, ¿quién me puede explicar qué estamos viendo en esa imagen? ¿Qué da para entender ahí? ¿O es una imagen nomás? O número dos do olho, pares. o segundo par, O número dos pares para cada sensor. É. Muy bien. Aquí estoy por dormir ya otra vez. Necesito un café. Estaba fechado aquí. Un local enfrente. Entonces, está más o menos mostrando un esquema para lembrar. O séptimo par está aquí na cara. O nervio facial, ¿ven? O segundo é o nervio óptico no olho, ¿verdad? O terceiro, o sexto y o cuarto, todos eles van no olho, en los músculos del ojo. ¿Ven? El número 1, ¿qué significa esto? Olfatório. Excelente, olfatorio. O número 8. Auditivo. Opa, auditivo. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui língua. Glosso, né? Hipoglosso maior. Hipoglosso, exactamente, ¿verdad? Y acá parece ser un número 9, que es gloso faríngeo, una parte de la lengua y una parte de la lengua. Y aquí el 10, Vago. vago. El 10 en la verdad está en todas partes, pero bueno, colocaron ahí dentro. Y aquí 11, accesorio que era para un músculo, en realidad es para un músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Aquí está no deltoides, pero claro, es un esquema nada más para ayudar. Entonces,
Esto más o menos, como pueden ver, non tem nome, solo tiene números. Entonces, los pares craneales se manejan mucho por sus números nomás. Octavo, professor. segundo, terceiro. Professor, Sí. o trigêmeo, ele é só um nervo ou ele é o olfatório, o facial e o óptico? No, Los tres o trigémino es solo un nervo que se divide en tres. Y a sus ramas son eso que, no sé si você falou, oftálmico, maxilar y mandibular, ¿o no? Não. Só un nervo. Hablando de eso, ¿cadê o trigémino? ¿Será que este aquí, mira? Este es un 5, mira. Sí, Isso. este. É o Esto cinco, indica né? que ele vai na cara también. Na face. Na face, a parte sensitiva. Qué interesante acá el 5. Entonces, un nervio trigémino es un solo nervio, pero que termina dando tres ramas para cara. Tres ramas en la cara. Así se puede, así se llama. Una en la parte superior, media e inferior. A parte sensitiva da cara. A dor, o calor, o frio que estamos sentindo na cara. Às vezes dor de dente, né, professor? O quê? Às vezes dor de dente, né, que fala que atingiu o nervo trigêmeo. Sí, un nervio trigémino va a dar tres ramas. Uno es maxilar superior y maxilar inferior y eso va para los dentes. Alguien, no sé si tengo un odontólogo por ahí. Imagino que o odontólogo até vive soñando con trigémino porque es un nervio que tiene que dominar. Todo el día está ahí combatiendo con el nervio trigémino. Porque para los dentes, tanto superiores como inferiores, son ramas de un nervio trigémino que van ahí. Entonces, cuando doy, claro, va doendo pelo trigémino. Bueno, tenho uma curiosidade a mais do nervio trigémino. Opa, un ratito. Un nervio trigémino aquí. Miren esta imagen. Estamos en el slide número 16. Miren esta zona. Son tres nervios. No sé si ya para ver. Aquí un para cima, uno no maxilar superior, otro no inferior. 1, 2, 3. Cada zona es de una rama. A veces tem un virus que pega, que digamos que infecta los nervios, se llama herpes zoster. Y él a veces pega cuando infecciona un virus, un nervo, los ganglios ahí, él empieza a producir daños, lesiones no trayecto que tiene el nervio. Vamos a ver si tenemos una imagen. Voy a mostrar un poco. Herpes. Às vezes pode dar uma paralisia facial, né, professor? Às vezes pode dar uma paralisia facial também, né? Por causa desse. Sí. E é doloroso também. Súper. Acá tengo una imagen solo para ver nomás. Como siempre decimos, compartillamos para afianzar el conocimiento. Miren aquí. Una pregunta. Un nervio trigémino tiene tres ramas. Ainda no sabemos. Pero uno estaba encima, otro no medio y otro embaixo, ¿verdad? Y a primera rama, que vamos a ver después, se llama nervio oftálmico. Y justamente, ¿por qué esta marca, por qué eso aquí no va en la otra cara, o no avanza aquí, o no desce aquí? ¿Por qué? Porque justamente abarca solamente a zona de ese nervo. Segue o trajeto del nervo. Excelente. Entonces, es una forma de diagnosticar. Si você ve una lesión aquí, imagine, porque son dos nervios trigéminos, a direita y a izquierda. Y ven cómo
respeta a línea. Aquí estaría a rama de un nervio trigémino direito. Y miren que aquí no está la lesión. A ver. Uma pergunta. Na barriga, professor, no abdômen. E aí ele pegava todo o trajeto até nas costas. Sim, no abdômen, professor, ele pega os nervios espinais. Acá tá. Foi assim mesmo. Aqui, mira. Isso, os nervios espinais. Alguém falou, professor, aí? eu. Boa tarde, Martins. Ele Boa pega tarde. também o vago? O quê? Ele também atinge o vago ou não? O vago... No, nunca vi. Vamos ver um pouquinho aqui. Porque tem umas lesões que eu já vi, que é no tórax, na cintura, perna. Sí, figura. No, ese tema de las lesiones en el tórax, na perna, ese es el trayecto do nervio espinal. Nervio espinal. Espera un poco, herpes zoster se llama. En nervios espinales. Ahí tem variada. Tiene muchísimas zonas, porque los nervios espinales son los que van a formar los plexos, ¿lembran? Aquí, miren acá, por ejemplo. Acá este da para ver un poquito más o menos, miren. A médula espinal. No sé si lembran. Da nervios cervicales, torácico, lumbar. Y entonces va pegando esos trayectos. Y puede ser en la perna, miren, no tórax, no miembro inferior, en todas partes. Miren aquí, terrible. Terrible. Y tiene una lesión muy característica. En racimo de uvas se fala aquí. ¿Cómo se dice uva? Racimos de uva. Uva. Cacho de uva. Cacho de uva. Y doy bastante. Un nombre popular aquí es Fuego de San Antonio. Fogo de San Antonio. No sé si en Brasil tiene otro nombre. No Brasil é fogo selvagem. Pelo menos no Nordeste, fogo selvagem. Aqui em Minas também é fogo selvagem. Fogo selvagem. Todo que falar fogo vai ser bem dito, porque dice que queima y doy bastante. Bueno, entonces vamos a avanzar con nuestra materia de volta. Solamente hablamos de eso para saber que o trigêmino, tem zonas, ven? Aquí encima, no medio, son 3 ramas. Y ya vimos cómo un virus puede afectar solo una rama. Y a marca, a lesión, queda solo aquí. Muy interesante. O herpes zoster es casi un anatomista, un virus anatomista. Él sabe todo el trayecto, limita bien, no sobrepasa, va estrictamente no trayecto do nervio. Por eso uno puede diagnosticar, porque si fue una infección o fue una alergia, ahí abarca todo, toda una zona diferente, no es muy sectorial. No sé si da para entender. Bueno. Siguiente tema, nervios espinales. ¿Está bien? Eso es lo que estábamos hablando. Son 31 pares, creo que ya comentamos 31 pares, ¿verdad? Entre ellos, dice, se origina en la médula espinal, ¿verdad? Ahí tenemos 8 cervicales. Estamos en el slide número 18. 8 cervicales, 8 torácicos, 12 torácicos, me desconcentré un poco aquí,
Dos sabemos que son 12 torácicos, ¿lembran? Los intercostales son ellos. Lumbares son 5, sacros 5 y coxígeo 1. Solo para relembrar, el plexo braquial nace aquí, ¿verdad? Lembran de las cervicales, C5, C6, C7, C8 y T1 con torácico. Y aquí abajo estaría el plexo lumbar, esta zona más o menos, que sería L1, L2, L3, L4. Esa prueba tengo que modificar ainda. Me fan lembrar después que era verdadero. El plexo lumbar se forma por L1, L2, L3, L4. ¿Está bien? Me fan lembrar nomás. Y plexo sacro. Estos son, los plexos se forman de esos nervios que salen de la médula espinal. Solo a modo de información, el plexo sacro es el que va a originar un nervio ciático. ¿Está bien? Y el plexo sacro está formado por L4, L5, S1, S2, S3. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí los nervios están saliendo de dentro de la columna. Dentro de la columna. Entonces, entre una vértebra y otra, tem disco intervertebral. Seguro que lembran eso, ¿verdad? Y a veces ese disco puede sin mover, salir de su lugar y se llama hernia de disco. Entonces es fácil de lesionar a esos nervios espinales. ¿Por qué? Porque el nervio espinal está hiperchiño, pasa, pero sale de dentro de la columna. Entonces sepan que un nervio espinales salen de dentro de la columna. Voy a mostrar una imagen de dentro de la columna y está muy próxima a esos discos intervertebrales aquí. Por último, ya para poder pasar, a ver, aquí por ejemplo, miren, no sé si da para ver esta imagen. ¿Están viendo la imagen de internet? Bueno, obrigado. Sí, bueno. Entonces aquí, miren, estos son los nervios espinales. Como ven, salen de la médula, originándose y de dentro de la vértebra y van pasando por ahí. Y aquí está el disco intervertebral. Y como esto es como ocurre una hernia de disco, dice así, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, fácilmente, ¿verdad?, comprime un nervio que está pasando por ahí perto. Entonces, y si este nervio es a origen del plexo sacro, que va a formar un nervio ciático, ya causador en toda perna. Acá, por ejemplo. ¿Ven esta imagen? Lo más frecuente de las hernias son en la región lumbar. Entonces, miren, hay una hernia de disco y afecta a un nervio. Y si afecta a un nervio ya es un problema. Acá, otra imagen. Inclusive a médula está ahí, ¿verdad? ¿Ven? A ver. Acá, este puede ser, miren. Acá, por ejemplo, miren. ¿Qué nervio estamos viendo aquí? Ciático. Exactamente. Y nace aquí encima, en la región lumbar. Y justamente ahí es donde ocurre las hernias, porque aquí está soportando todo el peso del cuerpo también, en la última parte de la columna. Y personas que hacen esfuerzo, que hacen carga o movimientos bruscos con carga, por muchas cosas, sobrepeso, a edad y también todo, influye para que esos discos tengan problemas. Y miren, comprime y ahí afecta todo el trayecto. Mas, Martins, o sim, ciático, ele nasce, as raízes dele é na L4, L5, S1, S2 e tal. Ele não faz parte desse plexo espinhal, né? Desse paraespinhal, né? Sí, faz ese nervio espinal, esos nervios espinales son esos. Te voy a mostrar un poquito acá. No sé si, disculpe. Voy a presentar, votamos los slides. No sé si están viendo el slide número, a ver, disculpe. ¿El slide número 18? Sí, profe. Bueno, entonces
acá están los nervios espinales. Son esos. Ya. Cervicales, torácico, lumbares. Y estos nervios son los que van a formar un plexo sacro y van a originar un nervio ciático. Lembrando que el plexo sacro está formado como céfalo, el plexo sacro por L4, L5, S1, S2 y S3. Todos estos nervios se van a unir y van a formar un plexo sacro. Aquí podemos ver, plexo sacro. Forma un plexo sacro y ahí seguidamente se forma un nervio ciático. No sé si aclaré algo o cuál era su dúvida. Não, é claro, sim, que na verdade a origem, na minha interpretação, a origem do ciático, ele é um conjunto de pares espinhais, entendeu? Ele não é um espinhal, ele é formado desse plexo. Ya. É como uma sequência. O espinal forma o plexo e o plexo forma o nervo. É uma sequência. Pero como a neurona inicia lá na médula, esses nervos são a mesma neurona. São a mesma neurona. Tá bom? Então, se há um problema no plexo ou antes no nervio espinal ou antes na médula, igual vai afetar todo esse nervo. Pero ya sé, más o menos percibí lo que você quería dizer. O nervio ciático nasce do plexo. Perfecto. E o plexo dos nervios espinhais. Essa é. Tá bom? Não sei se é. Muito obrigado. Dale. Entonces, vamos a ver enseguida que esos nervos son continuos. A neurona tem un cuerpo y tem un axón y esos nervos son axones. Vamos a ver enseguida. Entonces, cualquier cosa que ocurre aquí ya repercute en todo el trayecto. Sistema nervioso. Terminamos con periférico. Ahora vamos a hablar de autónomo. Para entender, tenemos que votar aquí. Vamos a votar. Opa, disculpen. ¿Qué pasó ahí? Acá. División anatómica, ya sabemos. Central y periférico. ¿Está bien? Central y periférico. Central es encéfalo y médula espinal. Periférico es nervios craneais y espinais. Terminó eso. Ahora hablamos de los 12 craneales y los 31 pares de espinal. Ahora vamos a la siguiente, que es división funcional. Funcional. Ahí tenemos un sistema nervioso voluntario o somático y un involuntario o autónomo. ¿Está bien? Entonces vamos aquí. Iniciar con la parte funcional. ¿Está bien? Si bien nuestra materia se limita a estructura anatómica, año que viene se van a dar una materia que se llama fisiología, donde la estructura que conocemos ahora van a saber para qué funciona. ¿Está bien? Nosotros estamos dando más un anticipo para poder afianzar un poco el conocimiento. Después, tercer año, se da la fisiopatología. Sería cómo esa estructura funciona mal. Es haciendo. Primer año, anatomía. Saber que tenemos 2 hemisferios, estructura que los une. Tenemos 12 nervios craneales, 31 nervios espinales. Hasta ahí tranquilo. Ese tema de ciático, de problema, inclusive es un adelanto bastante, porque eso se da ya, eso van a inclusive en traumatología y ortopedia, la no cuarto, quinto año. Entonces, muchas cosas en el trayecto van a ir afianzando más. Fisiología, por ejemplo, año que viene. Después, fisiopatología, tercer año.
Después un tratamiento ya se da cuarto y quinto. ¿Entendés? Entonces es una secuencia. Y después médico ya son sexto año, ya es ser médico. Entonces, solo es cuestión de tiempo y paciencia. Nada más. Sim. Paciencia. Aí vem a responsabilidade, né, professor? Sí, claro, de procurar y esperando que no haya ningún obstáculo. A veces hay obstáculos de la vida que es imposible, ¿verdad? Cosas que ocurren que uno escapa de uno. Pero esperemos que todo vaya funcionando bien. Bueno, a ver. Sim. Si hay gente queriendo entrar, no. Ya está bien. Avanzamos. Sistema hay simpático y parasimpático. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos algo que creo que vocês ya ouviram falar alguma vez. Cadena simpática. Lembram de pescoço? Aí tem cadena simpática cervical. No tórax tem cadena simpática torácica. Inclusive siempre se marca na morgue. Siempre marcábamos cadena torácica, nervio vago, siempre caía no tórax. Son 3 nervios siempre no tórax. Vago, frénico y cadena simpática. Esos 3 siempre están por ahí. Entonces, esa misma cadena simpática es esta que vemos aquí. Es como un rosario. ¿Ven? Como un rosario. Estructura nerviosa. ¿Está bien? Y tiene como ganglios. También se describe como ganglios. No saber diferenciar que ganglio linfático es una cosa y ganglio nervioso es otra cosa. ¿Está bien? Entonces aquí son como extensiones de la médula espinal, pero solamente aparte de la médula torácica y lumbar. ¿Está bien? Son como extensiones que van a formar este rosario. Y a partir de aquí, a través de sus ramas, llegan a los órganos. Entonces, como pueden ver esta imagen, la cadena simpática está enviando, miren, una flecha indicando que va para todo el cuerpo prácticamente. Y aquí en el corazón, mira todo tu digestivo genital, porque sabemos que, lembran que dijimos que el simpático y parasimpático tienen que estar en coordinación. Un simpático generalmente acelera la función de un órgano y un parasimpático a la inversa, freya a función. Entonces, tiene que estar en equilibrio. Por tanto, tiene que haber un representante do simpático en un órgano y un representante do parasimpático en un órgano. Cuando falamos, por ejemplo, nervio do esófago, por decir así, siempre vamos a ver ramas do vago y ramas da cadena simpática. No sé si lembran pulmón, nervios do pulmón, ahí vamos a decir ramas del vago y ramas da cadena simpática. Da tráquea, nervios da tráquea, siempre vamos a decir son ramas do vago y ramas da cadena simpática. ¿Qué significa eso? Que necesitan estar os dois aí. O representante da cadena simpática, o representante do sistema simpático es a cadena simpática, mayormente. Y el representante do parasimpático es un nervio vago. Por eso que el nervio vago va en todas partes. Siempre tiene que estar ahí un acelerando y otro frenando, ¿verdad? Sabemos que en el tubo digestivo, un simpático no es que acelera, inhibe. Y el parasimpático es que aumenta la motilidad. No genital, no sistema genital también. El parasimpático es que produce, por ejemplo, la erección y el simpático a flacidez. Entonces, diferente. Pero sin embargo, no corazón, no pulmón, na vía aérea, lo que estimula es el simpático. Eso explica claramente que el sistema simpático es el encargado de alerta de nuestro cuerpo. Todo lo que necesitamos para luchar, huir,
y sobrevivir, inclusive activado por el sistema simpático, liberando adrenalina. Y eso da una sensación de bienestar, ¿verdad? De fuerza. Por eso mucha gente, inclusive hay personas adictas a adrenalina. Ustedes saben eso, esporte extremo. Não tem aí alguém que faz esporte extremo? Você, motocross, paraquedas, todo eso. Entonces ahí hay una liberación de adrenalina. Uno se siente súper poderoso, eterno y feliz. Por eso que hay unas drogas ilícitas que estimulan esa liberación. Ya saben por qué. Entonces, ¿no hay ningún esportista extremo ahí? No puede ser. Ninguém practica así algo como pular de um modo. Levar carreira de cachorro também libera adrenalina. Carreira de cachorro? Libera adrenalina. Sério? Tá vendo? Correr de cachorro eu sei que libera. Tal vez los compañeros tengan otra experiencia, como correr da sogra, correr do sogro. Ahí creo que va a aparecer más atletas. Es un esporte extremo também, né? Professor, tem um atleta na nossa sala, o Luiz Eduardo Fuboca. Ele já ganhou muito prêmio aí, mas não sei se ele não falou nada, eu não sei. Mas é triatleta, tudo. E o cara é mais fortão ali da sala. É verdade. Por que tá... Ele é muito reservado. É discreto. Ah, bueno, está bem. Vamos respeitar ele. Capoeirista. O quê? Capoeirista. Isso também, luta, MMA, coisa assim. Capoeira, que bueno. Vamos treinar depois na volta da... Sí. Bueno, vamos a avanzar. Aquí, disculpen por a veces desviar un poco, pero lo importante es ir aprendiendo neuroanatomía. Es un terror de todo estudiante de medicina, ¿sabía? Pregunta para alguien ahí, ¿cómo você foi? ¿Se deu neuroanatomía? Siempre fue terrible. Pregunta, odontólogo, para todo el mundo de área de salud. Entonces nosotros estamos tratando de relacionar un poco para poder entender, porque neuroanatomía es complicado. Mismo ser neurocirujano es totalmente un esporte extremo también, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar con slide 20. Estamos viendo cadena simpática. ¿Tá bom? Está formado, su representante principal es los troncos simpáticos, que da para ver en la morgue. Da para ver en la morgue, ¿tá bom? Y tiene ganglios. Los ganglios son inicialmente como las vértebras, en número de las vértebras. 7 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares. Pero algunos ganglios se fusionan, se unen y quedan menos entonces. Como ser en la región cervical, solamente hay 3, ¿verdad? De 7 que eran, así como las vértebras, en número de las vértebras, ahora quedó solo 3. Están fusionados, son más grandes, están fusionados. Aquí a torácica sí mantuve 12 torácicos, así como 12 vértebras, ¿está bien? 5 lumbares, así como 5 vértebras. Y el sacro, sabemos que el sacro se fusionó y quedó un solo oso, pero más o menos ahí, miren, 3 a 4 ganglios. Y el último, que sería más o menos para el coxígeo, ¿verdad? Es impar, solo uno, aquí. Último ganglio. Entonces ellos se unen ahí, no final. Muy interesante la imagen, ¿verdad? Muy esquemático la imagen, ¿ven? Muy armónico. 2 cadenas se uniendo no final por un ganglio. Bueno. Parasimpático. A estrela do parasimpático es el nervio vago. ¿Está bien?
nervio vago. Miren aquí, por ejemplo, en esta imagen, miren. Aquí, toda esta zona, miren, todo aquí, está aquí, miren, con número 10. ¿Ven? Número 10. ¿Ven? El nervio vago abarca la mayor parte. ¿Está bien? También tenemos origen nuclear, que es los pares craneales. Lembran que aquí vimos, vamos a botar un poquito, acá. Hay pares craneales que también trabajan como parasimpáticos. 3, 7, 9. Y el 10 que es la estrella del parasimpático. Entonces, ¿qué podemos lembrar ahí? ¿Qué puede ser? Cuando hablamos de parasimpático es nervio vago. Eso tiene que lembrar. Pero también tiene origen aquí en la región sacral de la médula, ¿verdad? Y acá en la región craneal. Comparando con simpático, que es en la parte tóraco-lumbar de la médula. Y aquí en la parte sacral y aquí en la parte superior es ya un parasimpático. No sé si da para entender. Vamos a ir haciendo un buen resumen después. Bueno, avanzando. Sistematización. Toda esa sustancia, todas esas neuronas que están en el sistema nervioso están agrupados, están en grupos, ¿está bien? No están todos así al azar por ahí, están todos agrupados, todos bien empacotados en lugares específicos. Esos pacochis, podemos decirle, esas, no sé cómo vamos a hablar de esas cajas, esos pacochinos, esa zona, esa organización, se le llama así como está aquí, mira, se acumulan en núcleos, en columnas, en láminas, ¿está bien? No sé si da para entender. Y encerrado, por ejemplo, sustancia gris. Podemos empezar básicamente, sustancia gris y sustancia blanca. Miren aquí, la sustancia gris, que es gris mismo, ¿verdad? Se da para ver en el cadáver se ve más gris, por eso gris, está formado por los cuerpos de los neurones. Y la sustancia blanca son las prolongaciones. Bueno, antes de avanzar, vamos a mostrar primero esta parte, un ratito acá. ¿Están viendo el slide número 26? Bueno, entonces, lo primero es saber las partes de una neurona. En realidad que deberíamos iniciar por aquí más o menos, pero bueno. Las partes de una neurona. La unidad funcional estructural es la neurona. Es tu sistema nervioso, ¿está bien? Así como la unidad funcional estructural del organismo es la célula, ¿verdad? Y así sucesivamente. En el pulmón son los alveolos, la unidad estructural funcional. Y en el rin son las nefronas. Vamos viendo eso alguna vez. Y aquí, en el sistema nervioso son las neuronas. Aquí, esta imagen, seguro que ya vieron muchas veces por ahí, un diseño de una neurona. Hay gente que se coloca una tatuaje de neurona, ya vi. Tengo alumnos así que gustaron tanto de neuro que se tatuaron una neurona. Y hasta que está bonito la imagen. Mira aquí, una neurona aquí, muy interesante. Muy interesante. Entonces aquí, esta zona sería el cuerpo de la neurona, cuerpo de la neurona, y estas prolongaciones múltiples y cortas, se llaman dendritas. ¿Está bien? Son múltiples y cortas. ¿Por qué resalto que es múltiples y cortas? Porque tiene uno que es único y larga. Única y larga. Este es el axón. ¿Está bien? Axón. Finalmente tiene sus terminaciones también, su ramificación. Al final ya. Pero es única. Ahí donde va a terminar para producir su efecto nomás tiene algunas terminaciones. ¿Ven? Pero no vamos nomás a usar la palabra ramificación. No vamos nomás a usar.
Justamente esa es la diferencia. Dendritas múltiples y ramificadas. Axón única y larga. ¿Está bien? Lá no final vamos a ver que tiene una ramita, pero un concepto que tiene que es única y larga. ¿Está bien? Entonces, algo que tienen que saber. Lembran, por ejemplo, de un nervio mediano. Lembran nervio mediano. Nervio cubital, nervio radial. Esos nervios que nosotros vemos, que tocamos en la morgue, nervio frénico, nervio vago, todo, esos nervios son un paquete de axones. ¿Sabían eso? Son axones. Esos nervios son axones. Miles de axones. A ver, nervio ciático, por ejemplo. Todo ese nervio es un pacoche enorme de axones. Y un núcleo de la neurona, en este caso, puede estar en la médula espinal. Y solamente envía o axón para formar los nervios espinales. No sé si da para entender. Ese es, por ejemplo, esos pares craneales. Vamos a hablar, por ejemplo, del nervio, no sé, facial, por ejemplo. Un cuerpo neuronal que va a formar el nervio facial, ese núcleo está en un tronco encefálico dentro. Y ese nervio que da para ver por fuera ya, que en la morgue a veces da para ver, es solamente axón. Miles de axones, son microscópicos, ahora no da para ver. Nosotros vemos solo un nervio grande ya, pero son miles y miles de axones. No sé si da para entender. Vamos a continuar entonces. Entonces, los núcleos son una cosa, o cuerpo, dendrita otra y axón. Entonces, vamos a volver aquí. Aquí dice sustancia gris y sustancia blanca. Vamos a ver una imagen aquí. Estamos en el slide número 23. El cerebro, en la morgue, se ve así, más blanco y más gris. Entonces, ¿qué significa esta zona blanca, más blanca? Que ahí están las prolongaciones de la neurona. Y las zonas gris son los corpus neuronales. Vamos a botar aquí. Dice, sustancia gris, acúmulo de cuerpo neuronal. Sustancia blanca son sus prolongaciones, dendrita y axones. ¿Está bien? Entonces, una pregunta. Aquí tenemos ¿qué? ¿Axones o dendrita? ¿Y dendrita o qué tenemos? ¿Qué parte? Núcleo. ¿Qué parte? Los corpos que son con los núcleos. No, la parte blanca es axón y dendritas. La parte gris son los corpus neuronais que contienen los núcleos. Que son lo que toman un control, ¿verdad? Los impulsos se generan en el cuerpo neuronal. La sustancia blanca solo transmite. Es como un generador, no sé, eléctrico que produce, por ejemplo, en un generador, en un transformador eléctrico, y envía pelos cabos. ¿Está bien? Entonces, un generador eléctrico, todo es un cuerpo neuronal, donde está un núcleo. Y las prolongaciones solo transmiten. Entonces, la sustancia gris es lo que funciona verdaderamente. Por eso algunos dicen, en forma de piada, así no sé, de crítica, que no tiene sustancia gris. Esa persona no tiene, ¿verdad? ¿Oíram falar? Entonces, Daniela, ¿no oí falar? Entonces ya sabe, cuidado que si fala para você, sostém sustancia blanca, eso es terrible. Entonces, o si no falan, ese no tiene materia gris. Y ahí está un problema, ¿verdad?
Ofensa neuroanatómicamente falando. Bueno. ¿Qué tal están para un pequeño intervalo o qué? Espetacular. Una pregunta. Perfecto. Nuestro horario es 11 até que hora? Creo que es 3:20, ¿eh? Sim. ¿Eh? É até as 4, professor, aí. Até Até às 3h20 aí, não? O quê? Vamos a dar un intervalo, ¿tá bom? 10 minutos casi. Voy a buscar si ese café está ahí ainda. Vamos a ver un ratito. Vamos, quiero mirar el slide a ver si cortamos en un buen lugar. Estamos aquí. Sustancia gris, sustancia blanca, ¿está bien? Bueno. Perfecto. Intervalo entonces. Voy a parar aquí la grabación.